Hola, mi nombre es Anthony David Herrera, estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. En esta ocasión les voy a enseñar nuestro cuarto tema, que es el polimorfismo. Primero tenemos lo que es la definición. El polimorfismo es la capacidad que tienen los objetos de una clase en ofrecer respuesta distinta e independiente en funciones de los parámetros utilizados durante su invocación. La sobrecarga de métodos. La sobrecarga de métodos se refiere a la capacidad de definir múltiples métodos con el mismo nombre, pero con diferentes parámetros de una misma clase. ¿Qué quiere decir esto? Como sabemos, se trata de lo que es el polimorfismo, de que por ejemplo a un método, que por lo general son verbos, por ejemplo al método correr, vamos a heredar en varias clases. Lo que nos dice es que no lo lo utilicemos en muchas clases o en varias líneas de código, debido a que esto se va a sobrecargar y muchas veces nos confundimos y no vamos a tener un orden. Entonces es necesario tener el método y una palabra específica para eso y utilizar otro método para otras acciones. Tenemos que la sobrecarga de métodos permite tener varias versiones de un método con la misma firma pero con argumentos diferentes. En esta una parte resulta útil cuando se desea realizar una operación similar con distintos tipos de datos o cantidades de parámetros. Por ejemplo, esto nos puede servir al momento de poner, yo que sé, por ejemplo, en una calculadora, poner, ejemplo, el método calcular. Entonces podemos poner calcular para hacer la suma, calcular para poner la resta, calcular en la suma, en la división y calcular en la multiplicación. Entonces con esto no estamos sobrecargando, pero por ejemplo si ponemos dentro del mismo código calcular y mostrar el resultado, entonces ahí nos vamos a confundir debido a que vamos a hacer una sobrecarga de métodos, serían 8 métodos, debido a que sería calcular y el resultado en cada operación. Entonces eso sería una sobrecarga de métodos. Tenemos también la sobreescritura de métodos. La sobreescritura es la forma por la cual una clase que hereda puede redefinir los métodos de su clase padre. De esta manera puede crear nuevos métodos con el mismo nombre de su superclase. Y aquí tenemos, ¿y para qué sobreescribirlos si cuando se heredan se pueden usar los métodos de la superclase sin tener que declararlos? Esto quiere decir de que, por ejemplo, en una clase tenemos lo que es el método en una clase padre. Tenemos, como les dije, el método de calcular. Entonces no es necesario que pongamos eso en las clases hijas, debido a que ya estamos heredando de la superclase. Entonces esto nos va a reducir líneas de código y va a hacer que nos confundamos menos. Tenemos reglas de tomar en cuenta. Si un método no puede ser heredado, no puede ser sobrescrito. También que la misma lista de argumentos sea el mismo tipo de devolución. El nivel de visibilidad del método debe ser igual o menos restrictivo al que sobrescribe. La visibilidad puede mantenerse o ampliarse, nunca reducirse. Por ejemplo, si tenemos el método en public, no vamos a poner en otro lado o sobrescribirlo en un private, debido a que debe ser la misma visibilidad que le pongamos. Y si ponemos en private, tenemos que poner un método getter and setter. Tenemos que un método estático también se puede sobreescribir, pero en lugar de llamarse sobreescribir se llamaría redefinir. Métodos declarados como final o private no pueden ser sobrescritos. Esto nos dice que si declaramos el método en private no va a poder ser sobrescrito, solo lo podríamos poner en la clase padre y después heredarlos. Se puede sobreescribir las excepciones en los métodos heredados. Entonces aquí lo que vamos a tener es un ejemplo. Tenemos una clase perro extendida de la clase animal que tiene el nombre. Y tenemos lo que es el método hecho en verbo que dice hacer sonido. Lo declaramos con un system.out.println y vamos a poner el nombre más dice wow. Como por ejemplo aquí tenemos hacer sonido, acá también tenemos el mismo método, pero en esta clase va a ser en una clase gato. Entonces tiene el mismo método hacer sonido, pero estamos declarando que en vez de decir wow, diga miau. Entonces esto sería lo que es el polimorfismo, que por ejemplo aquí tenemos lo que es el método y aquí tenemos otro método. Eso sería lo que tenemos que tener en cuenta de los métodos y lo que es el polimorfismo.